damos la bienvenida a los participantes del Seminario Permanente de Innovación Educativa. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, en entrevista con el doctor Eduardo Aguado López, director de la Red de Revistas Científicas de América Latina y del Caribe, REDALIC, proyecto innovador impulsado por la propia universidad, con el objetivo de contribuir a la difusión de la actividad científica editorial que se produce en y sobre Iberoamérica, y que recientemente la ONU, mediante su proyecto de Sociedades del Conocimiento, le otorgó el premio World Summit Iowa como el portal de Internet con los mejores contenidos de ciencia y revistas universitarias. Doctor, buenos días. Buenos días. Gracias por el espacio que nos brinda para darnos a conocer el proyecto de REDALIC. Si le parece, comenzaremos con una serie de preguntas para conocer algunos aspectos relevantes de este proyecto de innovación que inquietan a los maestros del Seminario Permanente de Innovación Educativa, que se imparte actualmente en el Instituto Politécnico Nacional. Con todo gusto, adelante. Gracias. Eduardo, la primera pregunta que tenemos es, el proyecto REDALIC nace como una propuesta innovadora. ¿Qué mecanismos utilizaron para hacer converger una serie de intereses diferentes entre sí, con investigadores de la misma UAM y con otras universidades de Iberoamérica, y de estos con los editores de las revistas? Bueno, la pregunta es interesante porque estaría planteando primero por qué puede surgir una idea y después por qué puede concretarse y ser aceptada por el conjunto de actores que están involucrados. Tal vez lo primero que diríamos en el sentido de la pregunta de por qué es innovador el proyecto, y diríamos que es innovador en el sentido de poder tener primero una idea. Sin una idea de hacia dónde ir, de qué hacer o una problemática, difícilmente se puede concretar un proyecto, en mi opinión. Y aquí tuvimos la idea de que había que difundir lo que producíamos los maestros y el esfuerzo científico que realizábamos las instituciones. Esa era la idea clara que teníamos en ese momento. Nos dábamos cuenta que gran parte de la producción se quedaba en nuestros archivos, en nuestros cajones, lo entregábamos a los centros, a la Coordinación de Investigación o a la Secretaría de Educación Pública como un informe final, pero no necesariamente se trasladaba a las revistas científicas. Y cuando lograba concretarse en un artículo y irse a las revistas especializadas, estas revistas tampoco tenían difusión. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos, imagínate, más de 15,000 revistas que actualmente se editan en Iberoamérica, y todo lo que se produce en estas revistas, ¿dónde está? Y entonces nosotros nos dimos a la tarea de imaginar un sitio en Internet que pudiera reunir el conocimiento de todas las revistas científicas de América Latina y el Caribe. Esa fue como la idea original. ¿De qué manera empezaron a converger este conjunto de intereses que tú defines? Bueno, pues nosotros empezamos a hacer algo. Y primero ni siquiera lo dijimos a la institución, sino nada más al interior de la facultad, un grupo de profesores, empezamos a trabajar y hacer algo concreto, pensando que es muy difícil a veces vender ideas, pero sí es más fácil vender proyectos concretos funcionando. Y bueno, REDALIC inició con una máquina en el cubículo de una maestra que se había ido de año sabático, y ahí empezamos a hacer las cosas y no sabíamos, voy a decirlo de manera más clara, teníamos muy claro a dónde queríamos llegar, pero no sabíamos exactamente cómo había que hacerlo. Y entonces el proyecto en ese sentido también ha sido profundamente innovador. ¿Por qué? Porque hemos tenido una necesidad y hemos tenido que ir construyendo tecnología o sistemas, ir viendo cómo han trabajado los otros sistemas similares para poder difundir la actividad de investigación que se hace en América Latina. Ya aproximadamente al segundo año, pues sí, el proyecto empezó a ser mucho más visible, empezó a cuajar y empezamos a recibir apoyos de diferentes lugares, básicamente de nuestra institución, de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Respecto a los editores, bueno, la respuesta no fue sencilla en un principio. Los editores decían, ¿para qué? Si yo tengo mi revista, ¿para qué la voy a poner en línea? ¿Qué me implica esto? Había como un conjunto de preguntas que se hacían los editores y no estaban plenamente convencidos de que la visibilidad fuera importante. ¿Por qué? Pues porque no habíamos reconocido que lo que no se ve no existe. Y entonces creo que eso ha sido tal vez la contribución que ha venido haciendo el proyecto. Mostrar que lo que no se ve no existe y que muchas cosas hacíamos, pero no las hacíamos visibles. En consecuencia, gran parte del esfuerzo científico de nuestros países era destinado o era llamado ciencia perdida.